eso que usted podía ver y escuchar, ¿se dio cuenta usted específicamente de algún momento en el que se solicitara a última hora el cuadre de los presupuestos ya adentro? Podría ser en un tiempo de plenaria. No, que yo me acuerde, no. ¿Nunca vio que algún técnico con algún diputado anduviera cuadrando? No, eso sí, no. Pero entonces, solamente para recapitular, ¿verdad? Esos dictámenes debían haber bajado firmados, pero en el caso de los presupuestos muchas veces no era así, ¿verdad? No siempre. Por ejemplo, una vez que se dio en noviembre, no hubo problema, porque firmó todo. El problema era cuando ya la última semana. Ok, una pregunta más en cuanto al término que usted utilizó de padrinos. Yo tengo una duda en cuanto al quién fue el padrino o madrina del ex jefe Alejandro Solano. Él se llevaba bien con el presidente Ciro Cepeda, con el presidente, que Dios de gloria lo tenga, Rubén Orellana. De ahí con casi todos los presidentes, pero ellos son los dos que más. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ha sido bastante interesante lo que nos ha venido a explicar, sobre todo porque esta comisión lo que busca es la verdad de el destino final de los fondos que se otorgaron a las ONG. Es importante lo que usted nos ha dicho y quiero hacerle unas preguntas en relación a lo que usted ha manifestado. Primero, preguntarle, el otorgamiento a los fondos o la incorporación de ONG era un mecanismo regulado legalmente. Era un mecanismo así regulado en la ley ni en reglamento, no. Era costumbre que se hacía, como en todo proyecto de ley que también se puede ser modificado en el pleno, de decir, mire, no consideramos... No. El otorgamiento era legal, había una ley que respaldara la incorporación de ONGs al presupuesto a última hora. Pero la voluntad de los señores diputados, pero así una ley interna, la voluntad de ellos. Y cuando hablamos de la voluntad de un diputado, ¿estará sobre la ley la voluntad de un diputado? Mire, a mí una vez yo dije una situación, miren, sí que para la iniciativa de ley del presupuesto un diputado no tiene iniciativa. Fíjese que una vez en junta directiva que yo subí, la junta directiva no era ni jefe, no que era técnico, y no estaba el gerente, y dije, mire, esto no procede porque el diputado no tiene iniciativa de ley en materia presupuestaria. Bueno, se armó y de repente se lo aceptaron. Al día siguiente en el pleno llega, bueno, todavía hay un técnico de testigo. Entonces, con lo que usted nos está diciendo, había un abuso de autoridad de parte de los diputados para repartirse el pastel con ONG. Mire, no solo eran ONGs, también, como le decía anteriormente, eran... No, pero esta investigación es sobre ONG. Sí. Si hay carreteras, como usted lo dijo, sí, lo que sea, ese no es objeto de esta comisión. Mire, si esa ONG era para algo, beneficio para las personas, no creo que hubiera ningún problema. Y las ONG que se incorporaban a último momento, en base a negociaciones de los diputados, eran también beneficiosos para la población. Ahí sí no lo puedo decir porque ni el técnico sabía. Y allí Permítame. Sí. O sea que ni el técnico sabía para dónde iba esos dineros. Sí, yo no creo que ni el técnico. Allí la que tenía que ver esos dineros dónde van, constitucionalmente la Corte de Cuentas, auditarlos. Y también el registro de asociaciones y fundaciones fines de lucro, si existían de verdad esas instituciones. Pero muy bien, entonces el técnico en sí no... Nos queda claro que era una facultad de los diputados, obviamente, y que no era algo regulado en la ley, ¿verdad? Sino que era por costumbre, decía usted. Es importante, más que todo, que la población sepa. Usted ha manifestado que los diputados
usaban dos mecanismos para incorporar ONGs. Usted manifestó que uno de ellos era a través de un escrito que se lo daban al técnico, y el otro que usted dijo que en el pleno, en el momentito, les llegaba la incorporación de ONG. ¿Es correcto esto? Era la presidenta o el presidente de su caso el que le daba al técnico el listado. Eso. Ok, y lo ahora que yo oía. quiero preguntarle, ¿de dónde surgía este listado? No sé, ahí sí, no sé. Yo creo que en las intimidades no. Le voy a reformular la pregunta. ¿De dónde cree usted que surgía este listado? De una negociación, me imagino. Sí. De una negociación. De diputados. De una negociación de diputados. Preocupa algo, y es que usted manifestó que todo esto, obviamente, y estaba de más decirlo, quiero decirle a la población salvadoreña que en una comisión, cuando está para aprobarse algo, alguna ley o alguna modificación o algún en Hacienda, por ejemplo, algún préstamo, presupuesto, se discute, se escuchan opiniones, pero en este caso usted nos deja claro que no se discutía en la comisión. Obviamente no se discutía porque a última hora llevaban la lista o llegaba la presidenta, mira, quítame aquella o poneme esta. Es correcto eso, ¿verdad? Eso es lo que manifestaba el licenciado Orellana, que así le llegaban a decir, lo que yo oía. Pero yo tener fe, no. Pero sí, pero eso es lo que usted escuchaba. Sí, a través de oídas. Muy bien. Ahora, no se discutía en la comisión, se lo daban en el pleno o a veces se lo daban por escrito, y usted también manifestó que estos temas, cuando a repreguntas del diputado Carlos Bruch, usted le manifestó que estos temas se manejaban aparte o por aparte. ¿Por qué, si era destino o si era recursos de los impuestos de nuestra población o recursos públicos, por qué se iban a manejar aparte y no a puerta abierta, explicando a la población para qué iban a funcionar estos recursos? Sí, ahí sí no podría yo darle una respuesta adecuada, porque como le decía, lo hacían ellos internamente. No sé, pues, lo que oía, pues. No puedo dar fe ahí de eso. En esas negociaciones internas, ¿escuchó usted alguna ocasión que se le iba a dar dinero a una ONG de algún diputado? Que yo me acuerde, no. ¿No supo usted A un diputado así, no. de alguna ONG que haya estado constituida o que haya sido parte de la junta directiva? ¿No tenía conocimiento usted nada de esto? No, ahí en el pleno tanta cosa que da que no reparaba uno. No reparaba uno. Si se le da, decía, si se le da esta, se le da otra. No repara en eso. Así al momento, pues. Coménteme, ¿cómo cuadraban los presupuestos cuando ingresaban estas ONG que los presidentes de la Comisión de Hacienda les hacían llegar? Mire, solo sé que los señores de la unidad presupuestaria, el técnico y el asesor del presidente se tardaban a veces hasta días ahí, pero no, yo no llegaba, solo miraba. ¿Usted solo miraba? ¿No llegaba? No, miraba así que no nos cuadra. Yo les decía, miren, apúrense, están pidiendo el dictamen. No, es que no nos cuadra. Esperamos, nos falta por dos centavos. Como le decía yo, los de seguimiento presupuestario, ellos les podían dar una respuesta adecuada porque son los que cuadraban. En este cuadre de los presupuestos, usted manifestó de que le quitaban a ministerios, como por ejemplo, ¿qué ministerios le quitaban? ¿Le quitaban recursos a qué ministerios para dárselos a estas ONG? Yo vi en un dictamen que de obras públicas parece pero ahí vi que decía que le recomendaba al ministro para que el Ministerio de Obras Públicas se le dé, pero era para una construcción de una cancha allá
de San Vicente, no me acuerdo qué departamento, pero me recuerdo. Entonces le quitaron esos fondos para dárselos a las ONG. No, era para la construcción de una cancha de fútbol, pero así verlo al detalle, así no puedo dar fe. Solo me acuerdo de esa cancha porque iría a una iglesia. Ok, pero cuando fue, voy a hacer un paréntesis de la línea de preguntas, cuando fue el licenciado Alejandro Solano, ¿él sí se daba cuenta de todo o no se daba cuenta de nada? No sé, no creo, no sé por qué. No sé. No podría decir. Podría decirlo porque Ok, pero él tenía más atribuciones de jefe que usted. claro, Y una de las atribuciones que a usted se le fue quitada, según lo que usted dice, era de revisar los dictámenes. es correcto, diputado. Y ahí Función tengo- que tuvo el licenciado Alejandro Solano. Sí, Entonces entonces con esto tenía más información que le llegaba de todo lo que se aprobaba, inclusive Hacienda. si así estaba en el manual de funcionamiento que él tenía, así tenía que ser. Pero si no se lo daban, era otra cosa que... Muy bien. Por la autonomía de la Entonces, función. te financiaban el presupuesto, le quitaban a los ministerios para darles a las ONG y usted manifestó también que a repreguntas de la diputada Lorena Fuentes, que incluso este presupuesto llegaba al pleno sin firmar y allá en el pleno terminaban de llegar a negociaciones. No, el dictamen. El dictamen, sí, el Ya dictamen. ya se firmaba. Mayoría de veces, otras veces no, se firmaba. ¿Y por qué llegaban hasta esa hora sin llegar a algunos acuerdos? No le podría decir porque nunca no estuve yo en las reuniones que ellos se tenían ya. Ni el técnico creo que sabía. No, porque yo con gusto. No tengo por qué mentir. Muy bien. Entonces, esta información que usted nos ha dado creo que es de mucha utilidad para esta comisión. Nos queda claro que estos diputados, estos exdiputados, estos expresidentes de comisiones de Hacienda, negociaban con el dinero de los fondos públicos de nuestra gente para otorgarse a las ONG. Y solo quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted escuchó o usted vio en algún momento cuando verificaban que la ONG que se ingresaba al minuto 90, digámoslo así, antes de aprobar el presupuesto, verificaban ustedes como técnicos que estuviera legalmente constituida, que tuviera su documentación en regla con gobernación, que estuviese inscrita, que el proyecto fuera factible, que los fondos que solicitasen fuesen ejecutables, que como usted manifestó que estaban pidiendo para una cancha, que en realidad iba soportado por una documentación? ¿Se aseguraban ustedes que fuese un proyecto real? ¿O nada más ponían el nombre de la ONG? Efectivamente, no había tiempo para revisar. Se ponía nada más el nombre. No. Ahí lo único, como yo le digo, en el registro de asociaciones y fundaciones, sí existe esa o no, esa ONG. Ahí van a corroborar ustedes exactamente. Y que la Corte de Cuentas también, de aquella época, haya realizado su papel. No, lo que pasa es que el artículo 52, el artículo 42 y el artículo 46 relacionados del reglamento interno de la Asamblea Legislativa le establece atribuciones específicas a los técnicos. Entonces, en ese sentido, el técnico está para orientar al diputado, decirle: mira, diputado, fíjate que yo he observado esta situación, pero está al margen de la ilegalidad porque no hay un cuerpo normativo que lo esté normando. Y adicionalmente a eso, creo que era algo básico, como ustedes decir: miren, la ONG Padrinos S.A., o bueno, no sociedad, sino Padrinos, solicita $500,000 y va a realizar le va a regalar constituciones de la República a la gente. Ustedes se aseguraban de que esa ONG estuviera legalmente constituida, se aseguraban que el proyecto fuera realizable con los montos que decían.
No, era bien difícil ahí que el técnico lo lograra hacer, Muy bien. porque era la última hora. Entonces, toda esta incorporación de las ONG era propiamente negociación entre los diputados. Como yo le manifesté, no, y no solo eran ONGs, también había otras cosas más. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿era negociación propiamente de los diputados, de los exdiputados? Como le dije anteriormente, unas ya venían incorporadas en el presupuesto, otras se incorporaban. Esas que se incorporaban eran negociaciones de los diputados. Tengo entendido que quizás sí. Muy bien. No más preguntas, presidente. Por el orden, le voy a dar la palabra al diputado Giovanni Saldaña, posteriormente al diputado Auerbach y diputado Brook. Posteriormente al diputado Brook. Yo únicamente quiero consultarle, antes de darle la palabra al diputado, usted mencionó que para que pudiese cuadrar el presupuesto, la unidad que apoyaba quizás a los diputados, quizás a los técnicos, era la unidad de seguimiento al presupuesto. ¿Quién era el jefe de la unidad de seguimiento al presupuesto de ese entonces? Esaú Ponce. Saúl Ponce. Él era el que recibía entonces las modificaciones que los diputados hacían. Tengo entendido que sí, porque él tenía que estar ahí en la comisión, porque el técnico no puede, eso son cuentas muy tributarias que solo los especialistas en la materia lo saben. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Nos comentaba el licenciado que había unas personas encargadas de hacer cuadrar el presupuesto después de que los diputados pedían modificaciones. Que usted llegaba y los apresuraba para que pudieran hacer el trabajo más rápido y poder sacarlo al pleno, entiendo yo. ¿Es así? Le decía al técnico el dictamen y me decían, están cuadrándolo. Cuando a mí me decía el que estaba dirigiendo al plenario, díganles que se apuren. Yo subía, miren, están cuadrando. Hasta ahí llegaban. ¿Nos podría decir el nombre y el cargo de las personas que se encargaban de hacer cuadrar el presupuesto? Esaú Ponce, que era el jefe, y el otro se llamaba, fue el gerente financiero que estuvo el año pasado y que todavía estaba en esa unidad. ¿Gerente financiero de qué institución? De aquí de la Asamblea, Esaú y pardo el nombre bien de Esaú y era el jefe. Se me ha ido el nombre, pero es morenito de Zacate. Bueno, a estas personas los asistían otros colaboradores y además de la Asamblea, personas externas a la Asamblea Legislativa. No sé si les ayudaban a nadie. Okay. Mientras ellos cuadraban el presupuesto después de las modificaciones solicitadas por los diputados, ¿qué participación tenían en ese momento los diputados actuales en ese momento? Los diputados actuales. Los diputados de ese momento. Voy a hacer la pregunta nuevamente. En el pleno, esperando el dictamen. Ok. ¿Usted conocía parámetros, requisitos o de qué manera calificaban los diputados a las ONG para poder hacer asignación de fondos? No. ¿Ellos lo daban a conocer en algún momento? No sé si en la reunión, como yo no iba a todas las reuniones de Hacienda porque no tenía otras que hacer, no me fijaba en eso. Eso quiere decir que no hay una reglamentación actual que ya establezca parámetros para poder asignar fondos a las ONGs por parte de esta Asamblea Legislativa, en la cual se basaran los diputados en ese momento. Ley formal, sí no hay. Quiere decir que ellos lo hacían de forma antojadiza, ¿es así? No, porque me imagino que les mandaban que para qué beneficios los necesitaban. Aquí se le daba a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y de acuerdo a esos beneficios que los diputados veían en el momento, se asignaban. Como yo le dije, no, el técnico es el único que podía decirle sí o no. Yo como no participaba en ninguna reunión de esas. De acuerdo. Gracias, presidente. Tiene la palabra.